Namayes nakom. Daudi. Sanaani. Brescia. Diavella sigi min be'ele. En radafuli. Irdefon nakom. Altik halon. Ithei menachma. Di hoda kashta. Diela. Buenas noches, qué bueno estar con ustedes en este sábado, ya días que no nos encontrábamos. Hoy continuamos con nuestra serie, Sirve como Jesús lo hizo, pero antes yo quisiera informarles una de esas cosas que a veces no quisiéramos hacer, pero que son necesarias. En esta semana partió a la presencia del Señor doña Aminta, viuda de Martínez. Ella falleció el martes y pues está con el Señor, ¿verdad? Así que quisiera decirles que oren por la familia, ¿verdad? Y usted sabe que fue la madre de nuestro hermano Danilo Martínez, que también está en la presencia del Señor, y de Elías Martínez, que se reúne aquí con nosotros en la iglesia, y todos los nietos de ella, ¿verdad? Los Martínez que se reúnen con nosotros. Así que cuando los encuentren, pues puedan saludarlos y darles el sentido pésame. Nosotros en nombre de los pastores de la Iglesia Gran Comisión, pues les damos nuestro sentido pésame y me gustaría que oráramos por ellos. Acompáñenme. Dios, estamos agradecidos porque nos da la oportunidad de un día más y poder estar, Dios, conscientes de que usted es el que da la medida de nuestros días. Gracias por la vida de doña Minta, Dios, por su ejemplo de ser una sierva suya, Dios, en este mundo, en esta iglesia. Le pido por su familia, Dios, por sus hijos, por sus hermanos, Dios, hermanas, y por todos sus nietos, Dios, para que en el nombre de Jesús consuele sus corazones, Dios. Y sabemos, Señor, que ella únicamente se ha adelantado, donde un día vamos a estar todos con usted, Señor, y con todos nuestros hermanos. En el nombre de Cristo le damos la gracia y le pedimos por la familia Martínez. Amén y amén. Bueno, como saben, estamos en nuestra serie y en esta ocasión vamos a abordar un tema que tiene que ver con el servicio, con servir. En toda la escritura el Señor siempre hizo un llamado a todos los hombres y a todas las mujeres para que sirvieran. Pero cuando Él vino aquí hace 2000 años, en realidad cuando Él apareció en la persona de Jesucristo, Él vino y dio uno de los ejemplos mayores de servicio que nadie pudo haberlo dado, sino que solamente de Él. Y es precisamente de eso lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Yo quisiera que me acompañaran en un pasaje que vamos a estar usando, que está en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos en esta ocasión a tocar desde el versículo 1 al 5 y después del 13 al 14. Si me acompañan, por favor. Dice el pasaje: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se ciñó. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Quiero darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo acá.
El Señor se reúne de manera privada con sus discípulos en un lugar que se llama o se describe como el aposento alto. Era un lugar que Él había dicho que fueran y que lo pidieran a la persona dueña para que se reunieran ahí en ese lugar. La intención era que estaba en los ya, digamos, a días o días para que Él fuera a ser sacrificado en la cruz. Y Él quería estar con ellos y darles algunas instrucciones y quizás la idea era decirles de lo que iba a pasar en las siguientes horas que Él le tocaba estar en este mundo. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión, para ver cómo fue que el Señor en ese momento que está con sus discípulos hace un acto extraordinario y que dejó con la boca abierta a todos sus discípulos porque no esperaban eso, que fue el hecho de venir y lavar los pies a los discípulos, a todos y cada uno de ellos. Ese acto extraordinario es el ejemplo que Él nos dejó para que ustedes y yo aprendamos a servir como Él lo hizo precisamente. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesús? Pues yo creo que lo primero que podemos ver según ese pasaje del versículo 14, el Señor primero sirvió a sus discípulos y luego lo enseñó. Esa es una de las cosas y las maneras que el Señor trabajó con el discipulado. Muchas veces nosotros queremos que las personas, y es más, con nuestra familia, con nuestros hijos, queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Y eso no es así con el Señor. Le decimos a nuestros hijos, sé honesto, y nosotros no somos honestos. Ayudarle a tu mamá y nosotros no meníamos ni una mano ni un dedo para ayudar a la doña y en la casa. Pero el Señor no, el Señor vino, lo que hizo fue primero hacerlo y luego enseñarlo. Cuando Él estaba ahí lavándole los pies a sus discípulos, es el ejemplo que quería Él enseñar, de que ellos deberían servirse los unos a los otros. Por eso el versículo 14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo los pies los unos a los otros. Y en este acto yo quisiera, ¿verdad?, abordar algunas cosas bien interesantes que se dieron en este acto extraordinario para los discípulos y para nosotros en este momento. Una de las cosas que yo puedo observar ahí, desde que hizo el Señor Jesús, es que se hizo siervo siendo Dios. Pueden imaginarse ustedes. Cuando entraron al aposento alto, era una costumbre en la Palestina de ese tiempo, que al llegar a un hogar, una persona que venía de la calle, lo primero que hacía un siervo, un esclavo de esa casa, de ese lugar, era lavarle los pies a las personas que entraban a esa casa. Cuando ellos estaban en ese lugar, en el aposento alto, ninguno de los discípulos tomó la iniciativa para hacer ese trabajo. En realidad no lo podían hacer porque ellos anteriormente habían estado discutiendo de quién iba a ser el segundo o el tercero después del Señor. Y eso no iba. Eso de lavar los pies no iba con esa aspiración de liderazgo que ellos tenían. Entonces, el Señor toma ese lebrillo, aquí le diríamos, toma esa palangana, toma una toalla y toma un jarro de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Qué interesante porque Él, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Dios todopoderoso y eterno, viene y hace un acto de arrodillarse a personas como ustedes y yo, insignificantes, ¿verdad? Porque somos pecadores, y se inclina para lavarle los pies a sus discípulos. Era la costumbre porque en el lugar donde estaban era como una plancha de madera, pero estaban sentados y cada quien se olía los pies. Imagínense ustedes que ellos estaban caminando
en caminos, como dicen en mi pueblo, caminos de herradura, no en pavimento como ustedes y yo andamos por acá. Se imagina entonces cómo estaban los pies de esos discípulos, pero él no le importó. Y él aclara, ¿verdad? Si yo, el maestro y señor, porque lo aclara, he lavado los pies, dice posteriormente, ustedes deben hacerlo los unos a los otros. Entonces, en este sentido, él se hizo un siervo, él se hizo como el empleado de más baja categoría en un lugar o en esa casa, como el empleado de más baja categoría. Muchas veces ustedes y yo en el liderazgo, por ejemplo, confundimos el término liderazgo. Creemos que el líder, porque muchas veces cuando yo doy consejería prematrimonial le pregunto a las parejas, ¿quién es un líder en la Biblia, en la iglesia y en el matrimonio y en la familia? Y siempre me dicen, el que dirige, el que organiza y todo. Pero aquí, ¿quién es un siervo? El que sirve. El que sirve. ¿Quién es un líder? El que sirve. Ese supremo líder que es el Señor Jesucristo viene y entonces toma la iniciativa de lavar los pies de sus discípulos. Es interesante para que ustedes y yo aprendamos a hacerlo como el Señor lo hizo. Él no le importó. Hay un verso en Filipenses capítulo 2, versículo de 5 al 7 que dice, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que estando en la forma de Dios, se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo. Pueden imaginarse, y eso, ¿saben qué? Lo hizo por ustedes y por mí, porque quería servirlos a ustedes y a mí. Es importante que veamos que es esa perspectiva del Señor con respecto de servir, con el respecto de ser un siervo, porque Él no le importó ser igual a Dios, ni cosa de acá aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dicen Filipenses. Así que para servir como Jesús lo hizo, debemos tener una actitud de siervo. ¿Cuál es tu actitud cuando sirves? ¿Cuál es tu actitud? Esto es importante. Cuando vienes a servir, cuando vienes a poner sillas, cuando vienes a barrer, a limpiar acá, por ejemplo, esa es una de las cosas que más o menos se hacen como discípulos del Señor Jesucristo. La otra cosa que veo en ese acto es que esta acción fue un acto de amor. En realidad el Señor amaba a las personas. Amaba a las personas. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar mis siervos, mis esclavos, porque Él tenía toda la potestad de ser el Señor y que ellos le sirvieran. Los voy a llamar mis amigos, porque todas las cosas que di de mi Padre se les ha dado a conocer a ustedes. Él los amaba. Él los amaba, como los ama a cada uno de ustedes y a mí. Y en el capítulo 1, en capítulo 13, versículo 1 dice esto: antes de la fiesta de la Pascua, habiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Wow. Cada vez que yo leo la Escritura y veo lo que el Señor hizo, a mí me impresiona de sobremanera. Y no solamente me impresiona, sino que me siento como, qué barbaridad, como muchas veces he dejado de servir. He dejado de servir a personas, he dejado de servir a otras personas que no están acá. Por ejemplo, cuando puedo tener la oportunidad de dar el Evangelio, o puedo ver una necesidad que está ahí y yo puedo hacerlo y muchas veces no lo he hecho. Debemos aprender a hacerlo como el Señor lo hizo, amar a las personas. El hecho de venir y el Señor dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él amó a las personas. De igual manera ustedes debemos amarlas, debemos tener
ese amor que Él depositó en cada uno de nosotros, porque así dice Romanos, que el amor de Cristo fue depositado en cada uno de nosotros por su Espíritu. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la capacidad de amar a las personas. También en este acto yo veo un acto de humildad. En este acto Jesús se humilló. Como decía, era el Señor y Maestro, pero a Él no le importó eso, sino que simplemente sirvió a sus discípulos. Y yo en esta ocasión quisiera preguntarte, ¿qué te impide servir? Muchas veces nos impide servir el orgullo. No, compa, pues, usted sabe que yo soy gerente de esta empresa, ¿va? ¿Cómo yo voy a andar barriendo ahí en la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo va a creer que yo voy a hacer esto? Y no estoy diciendo que, ¿verdad?, que tienen que venir a barrer, ¿verdad? Porque se puede servir en un montón de cosas que el Señor ha puesto y dispuesto para que ustedes y yo nos entrenemos y nos ejercitemos en servir. Pero a mí me sorprende muchas personas, muchos hermanos de nuestra iglesia, que no importa su título profesional. Ellos hacen un montón de cosas que van en contra de lo que el mundo en realidad dice acerca del liderazgo. Por eso es importante que ustedes y yo conozcamos cómo lo hizo Jesús, para que no nos confundamos. Para que no nos confundamos. Así que debe haber una actitud de humildad. El Señor, en un pasaje que está en Mateo, que no hay varios pasajes que no les van a salir en pantalla, en Mateo 23, del 10 al 12, dice: ni seáis llamados maestros, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces es importante que cuando tú sirvas, cuando estés ahí cuidando niños, cuando estés ahí cuidando carros, cuando estés ahí en seguridad, por ejemplo, lo hagas con una actitud de humildad, porque así lo hizo el Señor, con una actitud de humildad. Eso es importante para servir como Él lo hizo. Para servir como Jesús lo hizo, entonces hay que tener una actitud de humildad ante los demás. Que los demás no te miren como la mera, sino como un siervo. Esa es la diferencia. Fíjense qué interesante. En el capítulo 20 de Mateo, del capítulo 20, del 20 al 28, hay una instancia que me fascina, porque llega la madre de los hijos de Zebedeo y le dice al Señor: Señor, yo quisiera que cuando tú vengas en tu reino pusieras a uno de estos mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor se le queda viendo así, ¿va? Esta vieja está loca. No, eso yo lo digo. El Señor nunca diría eso, sino que con esa naturaleza el Señor, me imagino que se le quedó viendo y se sonrió y le dijo: no sabes lo que pedís. Y les dice esto: pueden comer de mi plato y pueden beber de mi copa. Podemos. Ahí se involucraron los dos hijos de Zebedeo. Entonces Él les dice: pueden comer de mi plato y pueden beber de mi vaso, pero el ponerlo a la derecha o a la izquierda solo le corresponde al Padre y para los cuales está llamado a hacerlo. Y dice, y les menciona algo que tiene que ver con el liderazgo del mundo y les dice: miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen potestad sobre ellas. Estoy parafraseando Mateo 20, del 20 al 28. Posiblemente hay algunas cosas ahí que es una parafrasis que estoy haciendo. Entonces les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, los gobiernos, el liderazgo del mundo, viene y ejerce su autoridad sobre toda la nación, como ha sucedido con nuestro país. Aquí nos han gobernado un bulto de gente que han sido los peores, pero ahí los tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ellos ejercen potestad, porque para eso los elegimos. Y aunque no nos guste, ¿verdad?, que ellos ejercen potestad
sobre nosotros. Pero les dice el Señor, pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser el primero en el reino de los cielos será el siervo de todos. Él entonces hizo una división del liderazgo del mundo y el liderazgo en la iglesia. Y concluye con esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por muchos, por ustedes y yo los pecadores. Impresionante, ¿no creen? Impresionante que el acto ese de servir tiene que ver con una actitud de siervo, con una actitud de amor y con una actitud de humildad. Eso es lo que requiere cuando ustedes y yo servimos. Fíjense bien, ese acto de venir y lavarle los pies a los discípulos, algunas iglesias lo consideran como una instrucción que Dios dio para que lo hiciéramos, pero en realidad ahí no, es mi opinión lo que no está básicamente dando esa instrucción para que se haga como la cena del Señor, ¿verdad? O como el bautismo, sino que fue un acto de enseñanza para servirnos los unos a los otros. Eso es importante que lo sepamos. Y ese acto es bien importante porque nos da el ejemplo de la manera como ustedes y yo debemos servir. Pero saben que el acto más grande de servicio que Dios hizo por ustedes y por mí fue cuando un día Él decidió ir a la cruz para morir por los pecadores. El acto supremo de servir de Jesús fue morir en una cruz por los pecadores, como lo dice Mateo 20:28, que ya lo habíamos visto, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el acto de servicio supremo que el Señor hizo por ustedes y por mí. Cuando Él dijo que Él vino a servir y no a ser servido. Y cuando Él estaba muriendo en esa cruz, te estaba sirviendo a ti y a mí. Porque con ese acto de morir en esa cruz, estaba perdonando todos tus pecados. Estaba pagando el precio de tus pecados. Cuando Él estaba derramando esa sangre en esa cruz, con sus clavos en sus manos y en sus pies, y con su lanza en su costado, derramando hasta la última gota de sangre, lo estaba haciendo por cada uno de ustedes y yo. Él vino a servirte a ti y a mí con su vida, le costó su vida. La pregunta es, si tú has considerado ese acto en tu vida, si le has recibido a Él como tu único y suficiente Salvador, porque Él vino a salvarte. Ese es el acto que hizo. Él vino a salvarte, a dar su vida por ti y por mí. ¿Lo has considerado? Si no lo has considerado, yo te reto a que lo hagas. Yo te reto a que recibas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es estar separado eternamente de Dios y para siempre. Pero el regalo de Dios es vida eterna y Él te quiere dar ese regalo. Recíbelo. ¿Qué es lo que esperas? ¿Valió la pena ese acto? Claro que sí, para todos. Pero no va a valer la pena para ti si no tomas la decisión de recibirlo en tu corazón. ¿Por qué no cerramos los ojos y ahí donde estás sentado le dices al Señor que lo quiere recibir, que quiere recibir el perdón de tus pecados? Porque ¿sabes qué? Como pecador le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Él y toda la justicia de Dios está sobre nosotros cuando no lo hemos recibido en nuestro corazón. Así que cierra tus ojos y haz esta oración. Si tú quieres seguirla, yo voy a hacer una oración y dile algo así como esto: Señor Jesús,
Sé que tú viniste a servirme hace 2000 años con tu vida, a pagar en esa cruz por todos mis pecados. Sé que derramaste completamente tu sangre para lavar todos mis pecados. Sé que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. Y Señor, en esta ocasión, en esta noche, yo abro mi corazón y le permito a usted venir a morar a mi corazón. Le recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque usted murió para darme vida eterna. Gracias, Señor, por darme la vida eterna. Yo recibo ese regalo de la vida eterna en esta noche, Dios. Ya no quiero seguir pensando en otras cosas que no sean la de que usted es mi Salvador. Gracias por salvarme, gracias por darme la vida eterna, Señor. Amén y amén. La Biblia dice que si usted hace eso, ha pasado de muerte a vida eterna. Y el día que muera va a estar delante de la presencia del Señor, como doña Minta lo está hoy gozando en la presencia del Señor. Así que Él vino y pagó por todos tus pecados. Él vino a servirte. Él vino a servirte. Entonces, puede decirse que su ejemplo de servir fue puesto para que ustedes y yo lo hagamos como Él lo hizo. Por eso en el pasaje de Juan 13, en el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Así que Jesús es el modelo perfecto acerca de cómo servir a otros. No hay otro modelo. El mundo no tiene ningún modelo que nos acerque siquiera a este modelo que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro único modelo. El Señor Jesucristo, entonces, es lo que ustedes y yo, por eso lo enfatiza acá, ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo puedan hacer. Y eso es lo que le distingue y es uno de los, quizás de los puntos importantes que un creyente, que un cristiano lo distingue de otros. Cuando viene y toma la actitud de servir al Señor y servir a otros. Entonces, Él es el modelo perfecto que ustedes y yo debemos imitar. Y no solamente eso, sino que seamos como Jesús, ¿verdad? Sirvamos y sirvamos en su iglesia, porque a lo mejor ustedes están pensando, bueno, está bien, ¿verdad? Yo quiero servir como Jesús, ¿dónde lo hago? Pues en su iglesia, ¿verdad? Él en realidad, cuando Él estuvo acá, no solamente lavó los pies de sus discípulos, sino que vino y sanó sus enfermedades. Y cuando tuvieron hambre les dio de comer. Él también les enseñó a amarse los unos a los otros. Los instruyó en la verdad. Los guió a hacer lo correcto. El Señor sigue haciendo ese trabajo con nosotros. Entonces tú puedes servir al Señor. Y el lugar donde el Señor te ha puesto, en el contexto donde tú y yo podemos servir, es la iglesia. No hay otro lugar, es la iglesia. En la iglesia es donde tú puedes aprender y a ejercitarte en servir como el Señor Jesús lo hizo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ustedes y yo sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es el cuerpo de Cristo. Así que este es el lugar donde podemos servirnos los unos a los otros. Por ejemplo, el Señor en nuestra iglesia nos ha dado los grupos de crecimiento, los grupos de discipulado. Cuando tú vas al grupo de discipulado, al grupo de crecimiento, ¿con qué actitud vas? ¿Con la actitud de servir a los hermanos o con la actitud de que te sirva? Cambia al modelo del Señor Jesucristo. Ve ahí para servir. Por cierto, anoche estuve en una reunión de un grupo de crecimiento, de un grupo de discipulado. Tuvieron una cena exquisita, rica, ¿verdad? Habían como 30 personas, si mal no
A veces se me olvidan las cosas así, las dimensiono, pero habían bastantes hermanos. Pasamos un tiempo extraordinario, juntos, cantando, leyendo la escritura, orando y comiendo, ¿verdad? Estaba deliciosa la cena. Así que los invito a que cuando vayan al grupo de crecimiento, vayan con esa actitud. Pero aquí en la iglesia nosotros tenemos muchos ministerios donde ustedes y yo podemos servir. Está el ministerio de Ujieres, esos muchachos que andan ahí, ¿verdad? Que recogen la ofrenda, que los llevan a ustedes donde están los asientos, que los reciben allá en las entradas. Ese es un ministerio de servicio. Pueden ustedes estar ahí. Otro es los niños. Estamos cuidando niños, por ejemplo, en aquella parte de mi mano derecha al fondo, para que ustedes estén tranquilos aquí recibiendo el mensaje. Y hay otros niños allá en las aulas de la escuela que también están ahí para que ustedes estén aquí tranquilos escuchando el mensaje. Son entonces lugares de servicio donde ustedes, ahí hay hermanos y hermanas que se toman el trabajo, el sacrificio muchas veces, porque el servicio muchas veces es sacrificado, ¿verdad? Donde ustedes también se han preguntado algunas veces de quién hace esto y quién hace lo otro. Pero la pregunta no es esa, es cuándo tú te vas a integrar a servir al Señor en su iglesia. Seguridad, ahí hay hermanos ahorita en seguridad y parqueo, que muchas veces algunos de ustedes a lo mejor le ha echado el carro encima, pero hermano te está sirviendo. Se toma ahí el lugar cuando está lloviendo y no importa que esté lloviendo, te está sirviendo. Ese es un lugar para servir también. Está la banda, claro que muchas veces a los chavos les gusta bastante la cuestión de la banda y el drama, ¿va? Porque aquí se mira, ve, ahí está, qué bonito, actúa. Me escuché en una ocasión que un hermano era un músico, ¿verdad? Y él quería estar en la banda. Y entonces hizo su solicitud de servir en la banda, ¿verdad? Pero cuando llegó a la primera reunión, llegó allí, ¿verdad? Y dieron un montón de instrucciones. Y él terminó la reunión y quedó esperando. Quedó esperando que le dijeran, aquí ya está listo para que toques en la banda. Entonces se acercó al encargado del ministerio de la banda y le pregunta, óigame, ¿y qué pasó conmigo? Yo ya quiero iniciar a tocar y cantar y toda la cosa. Mira, a ver, primero tenés que ir a lavar los baños de los hombres, ¿verdad? Para que miremos ahí cómo va la cosa. Y entonces dice que él no, si se trata de eso, entonces no. Porque muchas veces nos gustan los ministerios bonitos, ¿verdad? Aquí ahí me va a ver la chava o me va a ver el chavo, ¿verdad? Y no estoy diciendo ¿verdad? Estoy diciendo que se animen a servir en todos los ministerios, no hay ningún problema, solo que la actitud es importante. ¿Cómo vienes para servir al Señor? Está también el ministerio, por ejemplo, de drama, el ministerio legado de mujeres. Miren, las mujeres chambean, ¿verdad? Sirviendo ahí cuando hacen su reunión. Es importante que todas ustedes se pongan ahí. Está el ministerio de Oanza, un ministerio que es increíble el trabajo que ha hecho con muchos jóvenes aquí en la iglesia. Ha forjado líderes ahí, pero son hermanos que se toman el tiempo, el esfuerzo, la plata, cualquier cosa para servir ahí con todo amor, con todo amor. Está también el ministerio de sonido allá, aprender a manejar el mixer, el ministerio de técnico, que los hipotes que están acá, es increíble el trabajo que hacen ahí atrás, hacen un increíble trabajo y a veces ni bola les paramos, no, pero chavos, pero hacen un trabajo enorme. Está abierto para todos ustedes también. No aceptamos viejos, ¿verdad? Solo chavos, que conste, ¿verdad? No es que tenemos nada contra los viejos, ¿verdad? Hay otros ministerios para los viejos. No son mentiras, son bromas. Pueden solicitar también estar en técnicos.
limpieza. La Fundación Gran Comisión tiene ahorita dos proyectos, que es el CDI de Lima y el CDI aquí en San Pedro, donde se está sirviendo a niños de las zonas marginales, donde se les está brindando enseñanza y principios y valores. Son hermanos voluntarios los que de alguna manera pueden apoyarnos. Tenemos que pagar algunas veces. Debería ser la iglesia la que apoye eso, porque eso es lo que hizo el Señor. El Señor no anduvo cobrando por servir, ¿o sí? Y a veces, pues si me dan algo ahí, sí voy. Si no, no. Esa no es la manera como el Señor lo hizo. La manera del Señor lo hizo fue sacrificadamente. Tenemos el ministerio de oración, tanto de mujeres como de hombres. Los hombres se reúnen mañana domingo acá como a las 6 de la mañana. Yo no he venido nunca a ese ministerio, ¿verdad? Estoy retado a venir. Pero ¿saben qué? Es un ministerio increíble, en lo cual ustedes y yo podemos integrarnos a las 6 de la mañana aquí los domingos. Los esperamos. ¿Se atreven? Sirvamos como el Señor lo hizo. Entonces, este es el lugar y el contexto que el Señor, y no solamente aquí, ¿verdad? Podemos servir afuera a la gente, a las personas que necesitan de Cristo. Cuando ustedes y yo llevemos un lempira para alguien, llevemos el Evangelio, llevemos el propósito de ganarlo para el Señor Jesucristo. Ahorita tenemos proyecto de Navidad. Eso es importantísimo que ustedes se agreguen a ese proyecto. Es importante. Quiero terminar con esto. Para hacerlo como Jesús, tienes que estar como un siervo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? Estamos de acuerdo que tenemos que tener la actitud de un siervo. El Señor le hizo una pregunta a sus discípulos. Él les preguntó esto. ¿Cuál es, en Lucas 22, 27? Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Te pregunto, ¿cómo estás tú aquí en la iglesia? ¿Como el que se sienta a la mesa o como el que sirve? Ahora te pregunto nuevamente, ¿cómo estás aquí en la iglesia? ¿Como el que se sienta a la mesa o como el que sirve? Si no estás haciéndolo, si no estás sirviendo hoy, yo te invito a que lo hagas y sigas el ejemplo del Señor. Sirve como el Señor lo hizo. Y eso va a hacer la diferencia en nuestra iglesia. Y la iglesia va a hacer la diferencia en nuestra sociedad que tanto lo necesita. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más cómo usted lo hizo. ¿Cómo fue que usted, Dios, cuando vino a este mundo, no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por nosotros? Gracias por eso, Dios. Gracias porque nos enseña ese acto que usted realizó con sus discípulos al lavarle los pies. Es una instrucción, Señor, de que nosotros debemos servirnos los unos a los otros y servir a las personas y servirlo a usted. Ayúdenos, Dios, a hacer una iglesia que sirve, Dios. Que cada uno de los que están aquí presentes, Dios, ponga ese pensamiento en su mente y en su corazón para que seamos personas que realmente le sirvamos. Como dice ese eslogan que se menciona en algunas ocasiones, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Queremos estar entre los que sirven, Señor. Ayúdenos en el nombre de Cristo. Amén.